Julián, mencionábamos al inicio de Revista de la Mañana que ya se empiezan a conocer esas primeras miradas, percepciones que se dan respecto a la discusión del salario mínimo para el año 2024 en el país. Y desde allí, pues ya diferentes organizaciones, entidades e incluso el Ministerio de Trabajo, pues empiezan a hablar de esos consensos y esos acuerdos que se deben mantener en el marco de esta discusión. Y por eso a esta hora de la mañana vamos a hablar con Clarines Pardo, quien es doctora en economía, con postdoctorado en políticas energéticas, estudios de clima, doctorado en economía, bueno, una gran conocedora del aspecto económico del país para precisamente hablar desde la pedagogía y desde las realidades del país, cómo se calcula, quiénes pues hacen parte de esta discusión y todos los escenarios que se tienen que ver respecto al salario mínimo en Colombia. Profesora Clarines, muy buenos días, bienvenida a Revista de la Mañana. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y sí, pues a final de año empiezan las discusiones del salario mínimo. Y pues esto es usualmente siempre se ha trabajado en el país una mesa de concertación donde hacen parte los trabajadores, el gobierno, los empresarios, también sindicatos y demás, donde se trata de llegar, ¿no? No, profesora, estamos aquí teniendo unos temas de conexión. Nuevamente, si podemos retomar lo que nos mencionaba. Hola, hola. Como les comentaba, pues siempre a fin de año empieza pues todo el tema de el alza del salario mínimo, más porque el salario mínimo conecta otro tipo de alzas y de incrementos económicos en el país. Desde ya, digamos, desde los últimos meses del año se empiezan a convocar las mesas de concertación del salario mínimo. Son unas mesas de concertación donde participa el gobierno, los trabajadores, los empresarios, a veces algunos sindicatos y otros grupos de interés como observadores y demás para analizar estas negociaciones que se dan en el salario mínimo, pues teniendo en cuenta también las dinámicas de la economía, los indicadores de productividad del país, las dinámicas también globales y cómo esto puede incidir, pues, para favorecer más el tema laboral en Colombia y cómo, pues, no, digamos, estas mesas de concertación lo que buscan es un gana-gana. En caso de que no se logre una concertación, pues básicamente lo que se hace, pues, es ya el gobierno decide cuál va a ser el aumento y lo hace por decreto si no se logra la concertación. En los últimos años ha habido como un clima para lograr estas concertaciones y pues esperamos que pues este año también hayan esos climas laborales y demás, a pesar de pues que se está trabajando el tema de reforma laboral y otro tipo de reformas que afectan el mercado laboral colombiano. Profesora, gracias por acompañarnos en Revista de la Mañana. Para el año 2022 se aumentó el 20%, digamos, un movimiento robusto para enriquecer ese salario mínimo. Y esto pues acrecentó diferentes, digamos, dinámicas dentro de del mismo comercio. ¿Podría suceder esto? Y además que ahora hay otros elementos que están en discusión en plano internacional, como otros impactos que nos pueden estar acogiendo el próximo año, en el año 2024. Sí, usualmente se tienen en cuenta los temas de inflación. Si usted mira, pues la inflación, parte de la inflación es que haya más mercado, más dinero disponible. También el aumento de precios, el tema de, digamos, estos temas de los conflictos geopolíticos actuales en el mundo, pues son temas que rompen cadenas productivas y hace que puedan subir mucho más las cosas y demás, pero también el país está en un tema de regla fiscal y también un tema de control de la inflación. Entonces, todos estos elementos se tienen que poner en la mesa para buscar un punto óptimo que nos mantenga sana la economía del país y donde pues obviamente no se pierda el poder adquisitivo de de los hogares colombianos. Profesora, diferentes analistas aseguran que pues Colombia en la inflación va a terminar en dos dígitos y pues de esto también dependerá esa discusión del salario, del incremento del salario mínimo. Y bajo esta mirada que pues estamos a prácticamente 60 días de que termine este año, me gustaría preguntarle si es muy apresurado en este momento pues ya hacer análisis de esos cierres de la inflación que determinen el camino hacia ese incremento del salario mínimo.
Pues sí, en las últimas noticias la ministra del Trabajo dijo que se iba a tomar la inflación a 15 de noviembre, creo que fue lo que ella dijo. Entonces, pues obviamente esto empieza con negociaciones desde el histórico del año, ¿no? Por un lado. Digamos, lo que han hablado distintos expertos y economistas, yo creo que va a ser muy difícil que la inflación finalice a un dígito. Yo estoy también de acuerdo que finalizará a dos dígitos, pero no como finalizó el año pasado. Entonces, pues esto hará que obviamente si se va a trabajar con la acumulada del año a mediados de noviembre, pues será la base para tomarlo y esperar cómo se comporta la economía en estos dos últimos meses, porque pues obviamente tenemos, digamos, dos conflictos que están marcando mucho el tema a nivel mundial, que sería la parte de la geopolítica internacional, y por otro lado también cómo se comportan las variables a fin de año del gobierno y demás, de acuerdo también a cómo se dé el tema ahorita electoral, el tema de las reformas y demás que podrían de pronto afectar a final de año algo, pero realmente yo pienso que las afectaciones no van a ser tan drásticas, pero sí van a marcar de una u otra manera el tema. Si también vemos, pues los últimos aumentos de salario mínimo han sido por lo general por encima de la inflación, los han trabajado en los últimos años. Entonces toca también esperar cuál es la posición de empresarios y de trabajadores y del gobierno para definir un punto de equilibrio para todos y que sea un gana-gana para todos y que no deteriore sobre todo la nueva creación de puestos de trabajo y mantenga los trabajos actuales. Profesora, usted menciona que pues en los años anteriores pues el incremento del salario mínimo se hace por encima de la inflación y en ese sentido también pues lo que se ha mencionado o analizado es precisamente ese punto de equilibrio en el que la inflación y el incremento digamos, hagan esa sinergia para que el incremento de ese salario sea real, porque finalmente en las últimas declaraciones de la ministra de Trabajo, pues asegura que el incremento real del salario mínimo fue de un 4% y en ese sentido entonces, ¿qué tan importante es precisamente mantener esa sinergia entre estos dos aspectos para que el incremento sea real y no a partir de una cifra de 10%, 12% de incremento bajo las diferentes dinámicas de aumento también en transportes, alimentación, arriendos, etcétera, pues se convierta en algo poco menos del 4% como ocurrió en este año? Es que el tema acá es cómo la moneda pierde el poder adquisitivo, ¿no? Y que esos son, digamos, otras variables que impactan. Entonces, aquí, como tú lo mencionas, es cómo analizar que efectivamente el aumento del salario no deteriore el poder adquisitivo que tienen las personas y cómo efectivamente tener controlada la inflación, porque el gran, digamos, algunos lo llaman que es el gran impuesto de los pobres es la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación lo que hace es que eleva el costo de los diferentes insumos y demás que necesitamos, pero en últimas tú vas perdiendo poder adquisitivo, que es de pronto lo que se ha visto mucho este año, que en muchas notas lo han dicho. Con esto ya no compro lo que compraba antes. Entonces acá ese es el punto que se tiene que mirar. Cómo lograr no seguir generando pérdida de poder adquisitivo, pero esto que tampoco promueva inflación, porque si no sube el precio. Es como lograr esos dos puntos controlados, que esa ha sido, digamos, esa es como la varita mágica que se requiere para realmente tener un salario mínimo adecuado donde la gente no pierda poder adquisitivo. Cómo lograr el equilibrio entre ambos. Y pues eso ya dependerá de muchas políticas y demás, porque pues digamos la volatilidad que tienen los mercados hoy en día es demasiado alta por las situaciones que pasan no solo en el país, sino a nivel geopolítico y cualquier, digamos, pérdida de confianza, inestabilidad hace que inmediatamente esto genere pérdidas o aumente inflación o aumente el precio del dólar que también está relacionado y demás. Entonces hay que tener un equilibrio entre esto y pues de eso depende también las directrices que da el gobierno y la tranquilidad que da el gobierno a los mercados. Profesora, y ahora hablando también de esa línea que se debe atender internacionalmente, ¿el salario mínimo sí estaría bajo esa misma ruta de la región, de también generar ese tipo de confianza? Es que ahí es el punto, cómo podemos nosotros poder trabajar con
atraer la generación de empleo y demás con poder, digamos, con salarios que sean atractivos tanto para el empresario como también para el mismo empleado. Entonces, ahí el punto es eso, por dónde nos vamos a mover para mover estos salarios y demás, y cuáles son los mensajes del gobierno para atraer la generación de empleo y a su vez que el empresario tenga la tranquilidad que puede pagar salarios justos y el empleado que tenga la tranquilidad que su dinero no se le va a volar de las manos por el tema de inflación, mantener un poder adquisitivo. Obviamente nosotros estamos en un promedio de la región en tema de salario mínimo y demás, pero pues obviamente hay que seguir haciendo esfuerzos por todos los grupos de interés para que realmente podamos mantener variables económicas confiables y que generen empleo, atraigan inversión y que el país pueda dinamizar su economía, porque si ustedes miran, esto también está dado por las cifras de crecimiento y la productividad del país, y estas son cifras que no son alentadoras para hablar de salario mínimo. Profesora, bajo la discusión que pues continúa respecto a la reforma laboral y a la reforma pensional, pues también estos dos proyectos sociales, estas iniciativas, tendrían un impacto sobre la discusión, las decisiones y las propuestas de los empresarios directamente sobre el salario mínimo. Claro que sí, porque hay muchas cosas que traen ambos programas que pueden impactar eso, porque pueden incrementarse costos para las empresas, costos para el mismo empleado, que no son directos, pero pueden ser indirectos o a largo plazo. Entonces, en ese orden de ideas, es importante tener en cuenta que los empresarios, pues, no han estado, sobre todo en la reforma laboral, tienen muchas dudas todavía, y yo creo que en esto también van a entrar temas de la negociación debido a que son reformas que están en estudio. Bueno, estamos al aire con Clara Inés Pardo, doctora en economía, quien explica pues este escenario de las primeras impresiones, primeras propuestas que se generan a través de la discusión del salario mínimo para el año 2024. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Revista de la Mañana. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero pues que les haya dado un panorama de lo que se viene para todas las negociaciones que va a tener el salario mínimo este año. Claro que sí, ya son las 9:27 de la mañana, seguimos al aire en Revista de la Mañana.